El título que he elegido para la conferencia o charla de hoy es A la mar Madera, carpinteros de ribera donde se crean las embarcaciones. E igual es un título un poco poético, la mitad es de una servidora y la otra mitad no. No sé si a algunos les sonará Cesario Fernández Duro, quien ya pues, escribió una publicación de disquisiciones náuticas y ya hablaba y decía a la mar Madera, y me encantó tanto que no he podido resistirme a cogerlo para esta intervención. Voy a intentar sintetizar y, por un lado, vamos a ver qué es un carpintero de ribera, qué es una carpintería de ribera. Después, el trabajo del día a día. Y no se ha dicho, pero yo trabajo en el Museo Marítimo del Cantábrico como conservadora y obviamente tenía que traer un pedacito del museo para que todos, cuando quieran, pues se puedan acercar de nuevo allí y muchas de las cosas que les voy a contar pues las van a poder ver in situ con ese patrimonio que el museo conserva día a día. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una construcción, pero sí que les voy a hablar de las construcciones en madera, porque, bueno, pues lo que es la construcción artesanal, de cómo se hacían los barcos a pequeña escala y a gran escala. También tocaremos un poco todos los puntos y lo que son más bien las ideas generales, lo que es el alma de ser carpintero de ribera. Y eso de la construcción industrial, los motores diésel, pues quedaría para otro día, lógicamente. Aquí ven algunas imágenes. A lo largo de la charla pues se han visto, pues hay cosas en movimiento, entonces de las cosas que voy hablando pues las pueden ver, porque qué mejor cosa que poder ir ahora mismo a un puerto, a un sitio donde esté un carpintero trabajando. Por desgracia ya no queda mucho de esto y vaya por delante mi admiración realmente a estos maestros de Azuela, como se les llama, que con su labor, con su geometría, pues logran que nos subamos a una embarcación y caminemos sobre las aguas. Y vamos al meollo de la cuestión. ¿Qué es un carpintero de ribera? Pues bien, aquí tienen a uno de ellos, a un maestro de Azuela. La palabra carpintero procede de la voz antigua carpentero, que viene a su vez de la voz carpentarius, maestro de carros o carrozas, que tiene a su vez origen en carpentum, que significa carro o carroza. Claro, aquí vamos a hablar de carpinteros de ribera, pero la carpintería es algo más. Por eso, los carpinteros se clasifican en carpinteros de lo prieto. Son estos carpinteros que trabajan con piezas de gran escuadría, de forma más vasta, porque luego tenemos a los carpinteros de lo blanco, que serían lo que hoy llamamos los ebanisteros, los que ya trabajan pequeñas piezas en detalle, etc. Y por último, tenemos a otros carpinteros, que son los carpinteros de ribera, que son los encargados de hacer las embarcaciones que conocemos hoy en día y las históricas. ¿Qué es la carpintería de ribera? Pues la carpintería de ribera es un arte, es un oficio, es también un lugar y es la carpintería naval, es el lugar donde se trazan, se cortan y labran las diferentes piezas que conforman la estructura de los barcos de madera. ¿Qué diferencia hay cuando se da el paso al constructor naval? Pues la diferencia es que el carpintero de ribera va a ser contratado por alguien para realizar un buque, y el constructor naval es el que da el siguiente paso, es decir, el que decide ser él el que haga todo. Y luego también hay que pensar en distintas escalas, la escala micro y la escala macro, es decir, podemos ser un carpintero de ribera contratados para ser un trabajador por cuenta ajena, que diríamos hoy en día, o ser también nuestro propio constructor, como hemos dicho, y que tengamos el astillero propio. El astillero es donde vamos a crear las embarcaciones, donde las vamos a construir. Vale, estoy gestionando todo muy rápido, ¿vale? Porque es que sí que no quiero alargarme mucho, si no, pues luego me pueden hacer muchas preguntas. El carpintero de ribera inicialmente se va a situar, y por eso se llama de ribera, en las zonas de ribera, pero siempre no pensamos solo en la mar. Claro, aquí lo tenemos muy cerca, pero pensemos también en los carpinteros fluviales, ¿de acuerdo? Siempre, ya se ha dicho antes, buscando zonas de calado para luego poder botar esa embarcación. Y es que lo vamos a ver, que son una de las fases del proceso constructivo de la misma.
luego, además, es que inicialmente los carpinteros de ribera, antaño también buscaban esos emplazamientos estuvieran cerca de los bosques, como ha dicho nuestro compañero anteriormente. ¿Por qué? Porque los recursos y la materia prima eran principales para ello. ¿Y cómo es el trabajo del día a día de un carpintero de ribera? Pues dentro de lo que es el proceso de construcción de la embarcación, vamos a tener que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, los materiales. ¿Qué es lo que utiliza el carpintero de ribera? Pues bien, obviamente, madera, clavazón, todo tipo de hierros, clavos, pernos, puntas, cabullería, velas, herramientas. Vamos a ver una diversidad tipológica y funcional de todas las herramientas, de corte, de ajuste, etc. La construcción. Les voy a hablar brevemente de las diferentes partes del proceso, cómo se construye una embarcación. Y, por último, la puesta a flote. Dentro del proceso de construcción, pues tiene que haber un encargo, tiene que haber alguien que quiera un barco, bien sea el rey, bien sea un particular. Entonces, lo que va a haber ahí es un contrato entre el carpintero de ribera y el que se lo encarguen. Ahí tienen que acordar los términos y, como siempre, la disponibilidad, pero no solo temporal, sino lo más importante, la disponibilidad económica. Y, por último, cómo se va a hacer ese sistema de pago. Empezamos entonces a hablar por la madera. La madera es importantísimo y fijaros que os pongo aquí similar al acero porque las ligninas y todas las células que tiene la madera pues actúan de alguna manera como si fuera el acero. Además, dice un dicho gallego que cuanta máis quilla, máis milla, es decir, que esa preferencia que hablaban antes de los robles de más de 50 años, pues era precisamente pues, por su altura, por su anchura y porque la parte central de lo que es el tronco es lo que le interesa al carpintero de ribera. Es lo que menos va a atacar y va a ser atacado por los insectos xilófagos y lo que permite esa resistencia. Esto es importante porque las embarcaciones, por ejemplo, para que se hagan una idea, que iban a las Indias después de los primeros viajes de Colón, en esa obra viva del casco que se ha hablado antes es la que tiene el contacto con el agua. Hago un inciso. ¿Qué sucede en el mundo marítimo? Bueno, y en todos, ¿no? Cada técnica tiene su jerga, entonces vamos a decir muchas palabras y muchos vocablos que son específicos de la profesión. Esa obra viva, que es la que está en contacto con el agua, pues se hacía a doble forro, había distintas técnicas para evitar el carenado, es decir, para estar todo el rato entrando a puerto y teniendo que reparar. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver luego por ahí, que hay un bichillo pues, que le encanta la madera. El carpintero acudía al monte a seleccionar la madera, era él el que acudía y veía qué partes de los árboles le interesaban más y para qué cosas. Según la forma del árbol, pues vamos a ver que puede ser más óptimo para las cuadernas o, sobre todo los que eran rectos, pues para la quilla. Digamos, lo que es el esqueleto de la embarcación, unos apuntes igual de perogrullo para muchos, pero sencillos sí que se pueden entender cómo es el esqueleto de un barco. Está la quilla, que es sobre la que se asienta todas las embarcaciones, la roda, que es la pieza que va por delante en proa, y por detrás es el codaste, que eso también esa pieza dio nombre al timón de codaste que luego conocemos. El resto serían las cuadernas con los baos, las durmientes, y luego ya vamos forrando ese casco y bien le ponemos cubierta o no le ponemos cubierta. ¿Qué sucede con la madera? Bueno, pues la madera la talamos, ¿de acuerdo? Y nos la llevamos. Y cuando nos la llevamos, pues, como hemos dicho, que hay unos bichitos que les gusta atacar a la madera. Entonces, la madera tiene que pasar por un proceso de curado, y especialmente el roble. El roble era esa madera preferida para todas estas partes. Con el paso del tiempo y la escasez del roble, se sabe también que se utilizó el eucalipto, pues por el tipo también digamos, de componente y de cómo tiene por dentro el entramado del propio árbol. Y esto es porque una vez que se corta el árbol, la savia está ahí y esa savia se tiene que, digamos, dejar salir para que la madera no sea atacada.
y porque también se produce la pudrición de la misma. Fijaos que en el álbum del Marqués de la Victoria ya dice el propio Marqués: los árboles en los bosques de construcción se cortan en el tiempo que están sin hojas y en menguante de luna, a reserva de cedro, ciprés y olivo, que se deben cortar en plenilunio. Estamos en la época perfecta para cortar, es decir, de noviembre a febrero se corta en menguante porque es el momento en el que la savia está más parada y esa savia luego es la que se va a dejar salir. ¿Y cómo se deja salir? Pues primero se descortezan los troncos, porque ahí en la corteza es donde tienen los bichitos residuales que pueden quedar, y luego se pasa a la eliminación de la savia. Y aquí tienen una imagen donde ven cómo se almacenan. Lo preferible era almacenar los troncos en forma de tijera o de T en zona intermareal que tuviese contacto con la subida y luego bajada, y en ese vaivén, en ese baile, es como esa savia se va perdiendo, los troncos se van aclimatando al tipo de mar, bueno, al tipo de vida que van a tener, y pensarán, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues lo ideal, dicen los carpinteros, que 2 años. 2 años, así, en esta especie de salmuera. ¿Por qué? Porque ahí llega la broma, y no es ninguna broma. Es el Teredo navalis, que es este bichejo, este molusco, que también aparece aquí en esta lámina de Historia Natural del siglo XVIII, que se come la madera. Y es que es como una barrena, lo perfora. Pero bueno, piensen que hay moluscos que también se comen las piedras, se comían incluso las anclas líticas que llevaban los barcos. En el museo tienen un ejemplo de ello. Y piensen que nos pensábamos que el plástico tampoco se lo comía nadie. Bueno, pues les aseguro que los CDs se los come el plástico, también hay bichitos que se los comen. Después de esto, pues ¿cómo vamos a unir esas maderas? Pues hay distintas formas de uniones de las maderas que luego veremos en el proceso de construcción, pero muy importante también era la clavazón y pernería. Por eso necesitamos pues todo tipo de puntas, pernos, clavos, remaches, ¿de acuerdo? Que lo que van a hacer es dar conexión a las diferentes piezas del barco. Para ello, los maestros de Ribera se valían de un berbiquí. No sé si alguien conoce este instrumento. Esto es un taladro manual, antiguo, que sigue utilizando. Como apunte les diré que, incluso un maestro que hace albarcas, estoy pensando, o cualquier artesano, si lo pensamos, las herramientas que utilizan no han variado en el tiempo. Y no es casual, es porque valen. O sea, son perfectamente válidas, no es otro motivo. ¿Qué es lo que ha evolucionado? Pues lo que ha evolucionado es la mecanización. Eso es lo que nos ayuda, pues quizás, a no cargar pesos y demás. Me imagino que el invitado que viene después de Albaloa pues nos lo comente. La verdad es que es una pasada poder ver. Todo esto que les estoy diciendo es lo que ellos luego llevan a la práctica. Pues esto es un berbiquí. Y lo que sí que recomiendan los maestros de Ribera es hacer primero una pequeña perforación con el berbiquí. ¿Para qué? Para que cuando introducimos o el remache, la punta o el perno, no se abra la madera. Estos son pernos o tornillos, que es diferente, suelen tener una cabeza, pues como la ven ahí, aplanada, con una parte cuadrangular y luego una parte redonda. Algunos, con el paso del tiempo, también tienen pequeñas ranuras que no sé si se aprecia. Y luego decir que los carpinteros de Ribera, claro, con el paso del tiempo, imagínense, todo evoluciona, ¿no? Y podemos comprar tornillos pues muy baratos, pero siempre han preferido los del maestro herrero. Y para que vean, tanto el carpintero de Ribera como el maestro herrero, como el que hacía la cabullería para luego toda la jarcia del barco, estaban en conexión. Pienso también, ligado a la Armada, toda la labor que hizo Fernández de Isla en este sentido. Esto es un clavo remache, lo único que esto está extraído de una excavación subacuática, por eso tiene esas concreciones por el paso del agua en el óxido del clavo. ¿Cómo voy? Vale. La pintura. Bueno, claro, esto nos iremos en el tiempo, pero sí quería hablar de que, luego las embarcaciones se pintaron, había unas pinturas que se llamaban de patente, esas pinturas también ayudaban a aislar. ¿Y por qué hablo esto? Porque aquí quiero meter la cuña del calafate, que es el mejor amigo del carpintero de Ribera, que va
después, o que a veces era carpintero de Ribera y Calafate todo en uno, o si era un encargo, por ejemplo, real, pues obviamente habría varios Calafates y varios carpinteros de Ribera. Se dice en la obra de Nemesio Mercapide que había unas 400 personas, si no me puede corregir Javier, pues para la construcción de un galeón o de un navío de línea en el astillero de Guarnizo. Venía gente de todo el mundo, porque al final piensen que, por ejemplo, lo que apuntaban antes de los vascos y demás, pues es que en los textos y en los documentos antiguos que tenemos, pues toda la zona de Vizcaya prácticamente éramos todos, era el mar Cantábrico y Vizcaya, y las nomenclaturas han ido variando a lo largo del tiempo. Entonces, pues eso es importante también tenerlo en cuenta. Dentro de lo que hemos dicho, antes de llegar a las pinturas, hubo un paso intermedio. Y ese paso intermedio es el de, no sé si se fijan aquí, en este modelo del navío de línea montañés, la parte del carenado de la obra viva de abajo lo tiene forrado en chapa de cobre. Este fue un sistema de en torno a la década de los 80 del siglo XVIII que se empieza a incorporar junto con toda esa línea de barcos que llamaron los idelfonsinos. Y entonces se forraba así lo que es la obra viva. ¿Por qué? Porque normalmente los barcos que iban a Indias podían hacer 2 viajes y tenían que entrar a renovar la carena, es decir, el forro. Con esto se evitaba pues eso y se prolongaba en el tiempo la vida útil de la madera. Y luego ya pasaríamos a las técnicas actuales. Y vamos a hablar de las herramientas. Hemos hablado de los materiales. Hemos hablado de la madera principalmente, hemos hablado de la clavazón y ahora vamos a hablar de las herramientas. Las herramientas tradicionales con las que realizaba su trabajo el carpintero de Ribera eran manuales y gran parte de ellas se mantuvieron prácticamente en el tiempo, lo que les he comentado. Generalmente están formadas, lo vamos a ver, por un bastidor de madera, perdón, desde el COVID, esto no me ha pasado en la vida. Estas herramientas están formadas en general por un bastidor de madera que se adapta a la mano según pues, la función que tenga la misma y después tiene una asa o soporte y después vamos a tener un elemento de hierro que será una cuchilla normalmente para, pues, bueno, para realizar la tarea que necesitemos. Y dentro de esas tareas, esas tipologías de herramientas, pues las hay de corte, de cepillar, de tallar, de acabado de superficies, de percusión. Vamos a verlas todas. Dentro de las de corte, pues mire, esta es una sierra portuguesa. Voy muy rápido porque es que les he traído un catálogo porque me parece pues, muy interesante ver cómo son todas estas herramientas. Fíjense que tienen pequeñas variaciones, pero es que una cosa ayuda a una cosa y otra ayuda a otra, obviamente. Aquí vemos que esa hoja es más curva, es para tronzar, tienen 2 asideros para que la usen 2 personas, la otra igual, un serrucho que este será conocido por todos, pero claro, el serrucho de punta ya tiene esa punta, ayuda de otra manera, hacemos la fuerza de otra manera, el anterior tenía el asa entero cerrado, en este caso no está cerrada, fíjense, son pequeñas modificaciones pero que ayudan a distintas tareas al carpintero de Ribera. En este caso, la de corte, el serrucho de costilla, vemos ahí esa parte, esa lámina de madera, que sería en este caso de madera la parte que tenemos arriba, y la hoja es totalmente rectangular. La típica sierra de vueltas y luego también herramientas para cepillar, como es la garlopa, la I más chiquitina que es el garlopín, luego están estos cepillos de mano, pero fíjense que parece igual al guillón, pero no es exactamente igual, vuelvo para atrás, las formas, las cuchillas, el cepillo curvo ya no es tampoco exactamente igual, la juntera o rebajador que tiene una pequeña plantilla que sirve para guiarse, la machembra, el cepillo de modular, este es el acanalador ajustable, el que les muestro en la imagen, las rasquetas, los bastrenes, luego de tallar el hacha o hacho, achu, como le quieran llamar, el hacha de doble filo que se la llama Francisca, aquí tiene los protectores, la zuela de mano para tallar, luego está la zuela de pie o 2 manos, que no se la muestro aquí, pero es la típica zuela o aza que se puedan imaginar. Tendrá un vástago de unos 90 centímetros y la llaman azuela de pie
o dos manos, porque obviamente había que cogerla así, y de pie era un poco, la verdad que no sé si llamarlo sádico, irónico o qué, porque es que muchos carpinteros de Ribera se llevaron los pies con este tipo de herramientas. Formones, gubias, escoplos. El que tenga un taller o un banco de herramientas en casa, todo esto le tiene que sonar. Limas, escofinas, raspillas. De percusión, los mazos, mazo entero de madera, porque vamos a ver que el del calafate es de metal. El martillo de uña, conocido por todos, que le tenemos que tener en casa. Le hay también de bola. El de bola es el que en lugar de tener la uña, tiene esa bolita por el otro lado. De extracción, tenazas, botadores, muy importante también los botadores para el calafate, los pies de cabra. De perforación, todo tipo de barrenas, de nuevo el taladro que hemos visto, las brocas. De sujeción, pues este sargento de varas, por ejemplo, los torniquetes, prensas, gatos, todo lo que se imagine. De medida y trazado, pues las falsas escuadras, también tenían escuadras, compases, el gramil y otras herramientas. Pues ahí tienen un catálogo pues de todas las herramientas que podía tener el el carpintero Ribera, que aparecen en el álbum del Marqués de la Victoria. Y claro, luego es el paso a la mecanización, ¿no? A cosas más modernas que ayudan a carpinteros de Ribera hoy en día, y que ese es lo que los antiguos pues no tenían. Seguimos. El siguiente punto, la construcción. Ahora vamos a ver las distintas partes del proceso de la construcción del barco y luego pues la puesta a flote. Los carpinteros de Ribera, algunos se van a guiar por la fabricación de medios modelos, que es decir, es una silueta de un barco hecho a la mitad a escala, en pequeñito, o también de plantillas, dependiendo. A veces directamente se hacía una plantilla, porque lo que sí se sabe hasta el momento es que hasta el siglo XVIII, con Antonio de Gaztañeta, no había realmente una producción, porque lo que Antonio Gaztañeta también introduce de alguna manera es como el modelo Forté, es decir, una producción en línea de navíos que nos van a ayudar, que van a ayudar a los constructores de barcos, porque va a haber planos de esos buques, de esas embarcaciones. Anteriormente se hacía todo con la buena práctica y no se ha encontrado ningún plano de otras embarcaciones más antiguas que se hacían por el buen saber de estos carpinteros de Ribera. Ahí lo que va, pues en esa primera parte, pues tenemos la construcción y el montaje, con lo que hemos hablado al principio, la quilla, la roda y el codaste y algunas de las principales cuadernas. Luego tenemos que seleccionar la madera, muy importante, con el trazado y el corte de la misma, y luego vamos a ensamblar todas esas piezas. Entonces retomamos un poco lo que decíamos antes. Ahí ven algunas de las plantillas que está utilizando. Y las características y dimensiones principales que definen el casco del barco de madera son, en primer lugar, hay que ver qué tipo de embarcación queremos. ¿Queremos un botarremos, queremos una barquilla, queremos una nao, queremos un galeón? ¿Qué es lo que queremos? ¿Se acuerda cuál va a ser la eslora total? ¿De acuerdo? La eslora total sería la longitud del barco. Y con eso se sabe cuál va a ser la manga y el puntal. La manga es la anchura y el puntal sería la altura, pero sin medir la arboladura, es decir, sin medir los mástiles. Y luego, pues, qué tipo de proa y popa queremos y el valor de la astilla muerta. Este es el medio modelo, un ejemplo de medio modelo que tienen ahí, que incluso se ve que es de una embarcación pequeña, tiene el cintón, que es ese sobresaliente, las plantillas de las que hemos hablado, y luego aquí ya vamos viendo un poco más la estructura del barco. Entonces montamos esa quilla, luego montamos la roda, el codaste, y ya empiezan todas las cuadernas, los baos, las durmientes, para luego ir forrando. Tenemos aquí, por ejemplo, una de las primeras obras que se conoce sobre construcción naval y construcción de naos, es esta de Diego García de Palacio, que se editó en México en 1587. Después tenemos otra del arte para fabricar naos de Tomecano, y luego ya llegamos al siglo XVIII con Antonio Gaztañeta y su libro Proporciones, que es un título muy, muy, muy largo, pero que lo que nos viene es a instruir en esta fórmula nueva de construir barcos. Es una época muy convulsa porque es muy curioso.
Lo digo rápidamente, siempre me ha llamado la atención que como al final todo es geoestrategia política y como decía Temístocles, el que domina el mar domina todas las cosas, pues entonces aquí estaban las distintas naciones intentando pugnar. ¿Pugnar por qué? No por el mar, por la economía, que es lo que mueve el mundo. ¿Y qué sucede? Pues que Antonio Gaztañeta, bueno, ya sabéis que Jorge Juan Santacilia va de infiltrado de espías, todos son espías porque al final, si todos iban a espiar al modelo español, yo no digo más. No sé si es... También hay que tener en cuenta, y es muy importante, no caer en anacronismos. Una cosa es que ahora estemos explicando cosas con imágenes actuales para que nos hagamos una idea, pero ojo que hay que ponerse en esa época y no es lo mismo y no podemos utilizar la misma vara de medir. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que a veces se nos olvida y como historiadora siempre me gusta recalcarlo. Pasaríamos a la puesta a flote... Ah, no, perdón, antes de eso, paso rápido. ¿Se acuerdan que antes hemos dicho clavazón, pernos? Pero también hay sistemas de uniones que nos permiten unir y ensamblar esas piezas. Vemos la unión a tope, a pico de flauta, a solape, la machiembrada, que esta le sonará sobre todo para los suelos de Jatoba, perfectos. El rayo de Júpiter, fíjense, y es que estoy acordando que no sé ahora cómo se me ha ido, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy en blanco de la piececilla esta de madera que se mete. ¿Saben cuál les digo? Que es... No. Ay, no me acuerdo ahora. Bueno. Luego tiene aquí la media cola de Milano y pues el marcado y el corte también es muy importante. Fíjense esa forma de... Esto realmente ya es el armazón, escala 1 a 1 de lo que va a ser esa embarcación sin utilizar, por ejemplo, un medio modelo, sin utilizar una plantilla. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un bote. Directamente es que lo podían hacer sin precisar las otras herramientas. Aquí vemos ese proceso también de construcción de las distintas partes, la mura, la aleta del barco, la mura es la parte de adelante, la aleta es la parte de atrás, ahí está la quilla, la roda, el codaste, que es lo que está marcando la imagen. Aquí vemos la elaboración y el enramado de las cuadernas, esto ya es una embarcación con un porte mayor. Muchos elementos, palmajares, durmientes, las tapas, todo, el forro y luego pasamos a la parte de arriba también de la obra viva de la que estaba en contacto con el agua. La obra muerta es lo que está por encima de esa línea de flotación que digamos que es la que visualmente toca la embarcación con el mar. Y el calafateado. El calafateado es dar estopa y brea, así siendo muy en resumen, y es el amigo inseparable de la carpintería de ribera. Es lo que nos permite impermeabilizar la embarcación. Hombre, siempre hay que llevar para achicar, eso está claro, y ahí vemos una imagen antigua de una ilustración de un calafate, de un maestro calafate, con su hierro de calafatear, con su estopa, y bueno, ya lo decía Diego García de Palacio, que vimos en la instrucción náutica, 2 cuartas de brea que pesen 12 quintales, 4 barriles de alquitrán y 10 arrobas de estopa. Normalmente había que llevar en las embarcaciones, ya saben que cuando iban por ahí llevaban de todo porque obviamente en alta mar, pues... Si hay que reparar una vía de agua o lo que sea, ahí lo llevábamos. El proceso de calafatear de un barco de gran porte era realizado por calafates en las últimas etapas de construcción y cuando se daba por finalizado el forrado del casco y de la cubierta. En los pesqueros y embarcaciones de porte medio este trabajo lo realizaban también los carpinteros de ribera, como ya les he dicho antes. Y se comienza por abrir las juntas que se van a calafatear con ayuda de los hierros de abrir, se introduce el cordón de estopa y se hace penetrar en la junta con el hierro de ratacar. Ahí vamos a ver algunas de las herramientas, el martillo o mazo de calafatear, que si se fijan es entero de metal, los hierros de calafatear y la puesta a flote, es decir, ya tenemos el barco, ya hemos acabado, no me queda nada. Solo les voy a hablar un poquito de todas estas cosas que las pueden ver en el Museo Marítimo del Cantábrico, ahí lo ven en una vitrina que tenemos específica para ello. Tenía que traer este diorama que tenemos en el museo, que es el diorama de un astillero del siglo XVI, donde pueden ver todo esto que hemos hablado de la construcción de un galeón, ¿de acuerdo? Desde el bosque hasta casi su botadura. Las reales atarazanas de Santander, que cumplieron un papel muy importante siglos anteriores al Real Astillero de Guarniza y también al Real Astillero de Falgote. Esta otra parte que tenemos en esta vitrina, pueden ver ahí unas cuadras, se ve un poquitín... Son grandes piezas, grandes secciones de cuadernas. Y ahí ven también un trocito de lo que es
una pieza de madera atacada por la broma y el Teredo Navalis está en el botecito. Le pueden ver en el museo. Paso el vídeo, han ido viendo imágenes de todo eso. También este mini documental le tienen en el museo. Solo me queda decirles que muchísimas gracias por su atención y que espero que les haya sido de interés y que les haya gustado. Muchísimas gracias.